No existen registros que nos permitan determinar desde cuándo los seres humanos comenzaron a elaborar una noción consciente de la vida y de los fenómenos asociados a ella. Sin embargo, es claro que su modo de vida los obligó desde épocas muy tempranas a adquirir conocimientos prácticos sobre el mundo que los rodeaba. Durante el largo período en que las sociedades humanas subsistieron mediante la caza y la recolección, se desarrollaron saberes rudimentarios acerca de los animales y las plantas, tales como sus costumbres, ciclos y efectos benéficos o nocivos. Asimismo, experiencias fundamentales como la muerte debieron suscitar reflexiones elementales sobre la naturaleza de la vida. Estas nociones se encontraban profundamente impregnadas de pensamiento mágico y sobrenatural, del cual la humanidad no se desligaría sino hasta períodos relativamente tardíos. Un cambio decisivo ocurrió con el surgimiento de la economía agrícola. Este nuevo modo de subsistencia propició la sedentarización, el crecimiento demográfico y la aparición de formas tempranas de Estado. Se centralizó el poder, se estratificaron las clases sociales, surgieron nuevas funciones especializadas y se desarrollaron herramientas administrativas y burocráticas, entre las que destaca la escritura. Con ello aparecieron también nuevas necesidades y problemas, así como intentos sistemáticos por resolverlos mediante saberes específicos aplicados a la realidad. Con la escritura comienzan los primeros registros que dan cuenta de su forma de enfrentar los problemas propios de estos estadios de civilización. En este contexto encontramos los primeros textos acerca de sus conocimientos biológicos. Cabe destacar que estos conocimientos seguían siendo en un grado alto de orden práctico. A estas civilizaciones les interesa ante todo superar los obstáculos que les presenta su nuevo y complejo modo de vida, aunque no deja de estar implícito en muchos de estos textos una racionalidad y un intento especulativo de pensamiento un tanto diferente a la de los posteriores griegos, quienes se consideran como el punto de partida de la ciencia y el saber occidental. En lo que respecta a la biología, se puede decir que los campos en que se presentan los primeros conocimientos se limitan a la agricultura, la jardinería, la ganadería y de manera más explícita en la medicina. Las civilizaciones de las que se tiene un mejor registro, aunque fragmentario, son aquellas que se asentaron en las orillas de los ríos del área del Oriente Próximo. Hablamos específicamente de Mesopotamia y Egipto. En todas estas civilizaciones se dio el proceso de centralización impulsado por una economía agrícola como su núcleo de supervivencia. Y en cada una de ellas empiezan a haber textos que tratan sobre problemas biológicos relacionados con la biología. En cada caso se trata de técnicas, es decir, saberes prácticos aplicados a la resolución de obstáculos. No se tratan de técnicas en un sentido puro, sino que estas técnicas tienen una impronta mítica mágica que domina la explicación de las causas de los problemas. La civilización mesopotámica engloba a un conjunto de ciudades-estado que se desarrollaron en las orillas de los ríos Tigris y Éufrates. Sus conocimientos en agricultura, ganadería, pesca y medicina fueron amplios y se encuentran atestiguados en diversas tablillas cuneiformes. Uno de los textos más antiguos es el denominado calendario agrícola sumerio, presentado como una serie de consejos de un agricultor experimentado a su hijo. En él se destaca la importancia del manejo del agua y se advierte sobre los peligros de la salinización del suelo para el crecimiento de las plantas. Existen también textos botánicos, como listas de plantas compiladas durante el reinado del gobernante babilónico Marduk-apal, en las que se enumeran especies comestibles, forrajeras, condimentarias y medicinales. En el ámbito agrícola, los mesopotámicos cultivaron principalmente cebada y trigo, así como legumbres, cebollas, ajos, lino, sésamo, palmas datileras, higueras y vides. Conocían la disexualidad de la palma datilera y practicaban la fecundación artificial al colgar inflorescencias masculinas en los árboles femeninos, lo que permitía reducir el número de palmas masculinas y aumentar el rendimiento. Esta práctica, de carácter ritual y económico, era realizada por sacerdotes. Los mesopotámicos conocían también los efectos de la fermentación, que aprovechaban para producir diversas variedades de cerveza a partir de cereales, así como vinos de uva y de dátil, y vinagre. Entre los animales que lograron domesticar estaban desde épocas muy tempranas las cabras y las ovejas, posteriormente vinieron las vacas, los asnos, cerdos, palomas, gallinas y gansos. Cabe destacar que los mesopotámicos contaban con la figura del veterinario, lo cual evidencia que tenían un conocimiento práctico de las lesiones de los animales y cómo tratarlas. El código de Hammurabi regulaba la práctica de la veterinaria con la estipulación de honorarios, así como de los deberes y derechos que poseían.
Por su parte, el caballo se había extendido por toda Mesopotamia en la segunda mitad del segundo milenio. Había diversas razas de caballos y se consideraban a los sementales para la cría. Hay algunos textos que revelan técnicas de doma y cría de caballos para distintos fines, entre los que destaca los fines militares. La pesca fue una actividad ampliamente extendida entre la población, mientras que la caza estaba reservada a las élites gobernantes. Los gobernantes no solo incrementaban su prestigio mediante trofeos de caza, sino que también mantenían reservas de animales exóticos procedentes de regiones lejanas. En lo relativo a la realidad y concepción de los procesos vitales, los mesopotámicos siempre estuvieron influenciados por un pensamiento mítico mágico en donde las causas de las enfermedades eran atribuidas a espíritus o demonios, aunque en el plano del tratamiento se buscaba una cierta sistematización de las técnicas de curación. Se concebía la materia a partir de cualidades fundamentales, lo húmedo, lo seco, lo caliente y lo frío, y se aceptaba la idea de la generación espontánea de ciertos seres vivos. Se decía que en el barro de los ríos se formaban gusanos y otros animales. Este pueblo estaba muy interesado en la adivinación y tenían diversas maneras de pronosticar sucesos de gran importancia para las ciudades, así como para el destino individual de un gobernante. Una de estas prácticas era la lectura de las vísceras de ciertos animales, principalmente el hígado. Incluso se llegó a fabricar réplicas en arcilla de este órgano para que los futuros sacerdotes aprendieran a leer los signos de las vísceras. Esta práctica les hizo tener algunos conocimientos acerca de la anatomía de los animales. En la concepción del cuerpo humano, se atribuía a la sangre el principio vital. La sangre fecundaba al cuerpo como lo hacen los ríos al suelo. Se pensaba que su movimiento se originaba en el hígado, mientras que el corazón era considerado el órgano del pensamiento y de las emociones. Se distinguía empíricamente entre una sangre clara y una oscura, asociadas a diferentes momentos del día. Un grupo especial de médicos llevaba a cabo operaciones quirúrgicas. Al igual que los veterinarios, la práctica de la medicina humana estaba fuertemente regulada por el Código de Hammurabi, el cual presentaba el máximo de honorarios de una operación exitosa, pero también describía el tipo de castigo que conllevaba el fracaso de una operación. Si se curaba un absceso, se le sirvía 10 shekels, pero si el médico mataba a su paciente, sus manos serían cortadas. Igualmente, si hacía perder a un paciente el ojo, se le castigaba con la amputación del ojo. Así, la sociedad mesopotámica exigía un alto grado de profesionalismo a sus médicos. Los textos médicos dan cuenta de un intento de sistematización, una racionalidad sistematizante. Algunos textos paleobabilónicos describen los síntomas de las afecciones del cuerpo y dan un pronóstico de la enfermedad. Lo interesante es que estos textos enumeran todas las afecciones posibles hasta agotar sus posibilidades. Todos los signos externos son tomados en cuenta como la forma, el color, la disposición y la apariencia del órgano. Además parten de las afecciones de la cabeza y terminan con las afecciones de los pies. Con lo cual se evidencia una necesidad por abarcar todos los casos y las combinaciones posibles, aunque no al punto de llegar a enunciar un enunciado general de las afecciones. Se trata de una racionalidad diferente a la griega. Hay otros textos médicos que combinan mitología y las nociones de la vida con el tratamiento de afecciones. Aquí citamos uno de esos textos. Cuando el dios Anu creó el cielo creó la tierra creó los ríos crearon los canales crearon el barro creó al gusano. Entonces el gusano se echó a andar. Al ver el sol lloró. Sus lágrimas llegaron a la vista del dioses. Gusano, ¿qué me vas a dar de comida? ¿Qué me vas a dar de bebida? Dios, te doy madera que esté podrida, y la fruta de los árboles. Gusano, ¿qué es para mí la madera podrida y la fruta de los árboles? Déjame anidar dentro de los dientes. Dame sus cavidades como casa. Le chuparé la sangre al diente. Recomendación terapéutica. Por haber dicho tal cosa, gusano, que Dios te golpee con la fuerza de su mano. Sirva esto como conjuro para el dolor de dientes. Al hacerlo has de pulverizar meleño y amasarlo con resina. Te lo pondrás en el diente mientras dices el conjuro 3 veces. Casi de manera paralela al desarrollo civilizatorio de Mesopotamia, se desarrolló la cultura egipcia en las orillas del río Nilo. Los conocimientos de biología de esta cultura son similares a los de Mesopotamia, pero destacan en la práctica de la medicina, a los cuales se les consideraba como el centro médico de la antigüedad. También poseían una destreza muy alta en la agricultura. Los egipcios eran capaces de cultivar cebada, trigo, mijo, legumbres, lino y lisino para la producción de aceite.
Entre las verduras que cultivaban estaban las cebollas, calabazas, alcachofas, anís, palmas datileras y viñegos. También conocían las virtudes de la fermentación para producir cerveza. Una de las plantas más usadas era el arbusto del papiro, de la cual se hacían muchos usos. Por ejemplo, con los tallos se construían cabañas y botes, con el corazón del tallo se producía el material de escritura o papiro, aunque también se comía. Entre los animales que fueron capaces de domesticar se hallaban las vacas, las cabras, los asnos, los cerdos, los patos y los gansos. La crianza de los gatos precisamente tiene su origen en la cultura egipcia, así como la de las abejas. La cría de caballos se realizó desde la primera mitad del segundo milenio. Los egipcios tenían una relación de orden religioso con algunos animales y plantas. Hay reminiscencias de tradiciones totémicas ancestrales en su religión. Muchas de las deidades egipcias eran representadas como animales o hibridaciones de animales. Ejemplos de ello es la diosa Hathor, que era representada como vaca, o como vaca con cabeza de mujer, o como mujer con cuernos en la cabeza. El dios de la sabiduría y la escritura, Thoth, era representado con cabeza de ibis. Los egipcios también creían en la transmigración de las almas. Dada su relación religiosa con los animales y las plantas, había animales y plantas que se consideraban sagrados y por lo mismo eran embalsamados y enterrados junto a los altos mandos. Entre los animales sagrados están el escarabajo, que está ligado al sol, el babuino, el ibis y el cocodrilo. La planta sagrada era el loto, que era el símbolo mismo del Nilo. En el papiro de Ebers, uno de los pocos papiros de medicina que se han encontrado, se describe el desarrollo del escarabajo desde su estado de larva a su forma adulta, el de la mosca y el de las ranas a partir de renacuajos. Los médicos egipcios tuvieron una preocupación muy marcada en los parásitos y hay descripciones de estos en este papiro, específicamente la tenia, la sascáride y el anquilostoma. La profesión del médico era desempeñada por sacerdotes especializados. Según cuenta Heródoto, en Egipto había médicos especializados en una sola enfermedad, de modo que Egipto estaba lleno de médicos por doquier. El papiro de Ebers contiene más de 900 instrucciones terapéuticas, así como fórmulas y oraciones de conjuro de una gran cantidad de enfermedades. Por otro lado, los egipcios lograron un alto nivel técnico en lo que respecta al embalsamamiento, aunque estos conocimientos no se extendieron a los textos médicos, puesto que no eran los médicos quienes realizaban estas operaciones sino otros artesanos especializados. En cuanto a la concepción orgánica del hombre, el corazón tenía un papel central. El corazón era el gobernante del cuerpo. Comunicaba sus mandatos por medio del sistema vascular, que se consideraba como una serie de tuberías extendidas a través del cuerpo. Se decía que el corazón hablaba a los órganos por medio de la sangre, que era el receptor del mandato. El desvanecimiento era debido a que el corazón ya no podía comunicarse con los órganos. El corazón también era el órgano del pensamiento. El aire, o hálito, era lo que animaba al cuerpo. Se decía que el aliento de vida entra por la oreja derecha y el aliento de muerte entra por la izquierda. Tanto el papel del corazón como el del aire en la condición de vida del hombre fue reconocido no solo por los egipcios, sino que otras culturas también daban esta predominancia a estos elementos, aunque la cultura egipcia fue de las primeras en expresarlas literariamente.